No sé si recuerdan que el nuevo milenio nació en un ambiente de temor y caos por culpa del Y2K. Fue un error informático del final de los 90 que supuestamente acabaría con las computadoras y con toda la tecnología. Por lo tanto, esto llevaría a la humanidad a la edad de piedra. Pero nada de esto pasó y rápidamente los miedos del Y2K se olvidaron, dejando que el mundo celebrara el año 2000. Y cuando por fin nos adaptábamos al nuevo siglo, fuimos testigos de uno de los sucesos más impactantes de todos los tiempos. Y sí, a pesar de que esto pasó cuando yo estaba pequeña, las imágenes que se veían en todos los noticieros quedaron grabadas en mi mente. Y aunque no fue el fin del mundo como se esperaba, marcó un antes y un después en toda la sociedad. Y así como este, venían en camino más regalos catastróficos, uno detrás del otro. Pensamos otra vez que todo llegaría a su fin. Los gobiernos paralizaron los países, la economía global se detuvo, las grandes y pequeñas empresas echaron a sus empleados de forma brutal como si jamás volverían a necesitarlos. Después de unos meses, la situación iba cambiando. El temor al contagio ya no era intenso y se esperaba la llegada de una nueva normalidad, que muy poco se sabía qué era, pero se esperaba. Estamos claros que cada época tiene sus propias dificultades, pero nunca se vio tanto caos y conflicto como en esta. Y aunque la humanidad ha logrado muchos avances tecnológicos y sanitarios, lo cierto es que el futuro no tiene buena pinta. Las generaciones Y y Z, por ejemplo, presentan cada vez más desórdenes psicológicos como ansiedad, depresión y otros trastornos. Tanto así que la generación Y, o también llamada Millennials, que son los nacidos entre el año 1983 y 1995, se les conoce como la generación deprimida. Entre las cosas que provocan estos problemas de salud mental se encuentran la soledad, la ansiedad social al no sentirse capaces de conectar con sus iguales, el uso excesivo de las redes sociales que crean expectativas económicas demasiado altas, la frustración laboral al no poder conseguir un ambiente agradable o que satisfaga la realización de sus proyectos y los horarios de trabajo que no permiten el tiempo de recreación esperado, la presión social al verse obligados a alcanzar estándares económicos desproporcionados en relación con las oportunidades, el pensamiento en las preocupaciones globales como el daño al medio ambiente y la política mundial, y un mayor conocimiento de los síntomas y factores que causan dichos trastornos, sumado a la aceptación de los mismos y una fuerte disposición a afrontarlos. Justamente a finales del 2019 y durante la primera semana de 2020, o sea, justo antes de la crisis sanitaria, Deloitte, una empresa multinacional de servicios, realizó una encuesta a personas de las generaciones Y y Z. Y un 48% de los encuestados dijo estar siempre estresados. El 50% afirmó que los daños causados por la humanidad al medio ambiente son irreversibles y más de la mitad admitió tener problemas financieros que afectarán su futuro inmediato. En el año 2013 se transmitió por primera vez en los Estados Unidos una serie de televisión llamada Utopía, en la que se narra la existencia de una historieta, a través de la cual se da a conocer por medio de mensajes ocultos en los dibujos el surgimiento de nuevas enfermedades, guerras y diversos acontecimientos que causarían caos en todo el mundo. Los protagonistas llegan a descubrir y decodificar los mensajes ocultos y a su vez son perseguidos por una misteriosa organización que quiere borrar todos los rastros de Utopía. ¿Te parece familiar esta historia? Volviendo a la vida real, en el año 2019, el magnate fundador de Microsoft, muy conocido en el mundo empresarial, predijo, como si hubiera recibido iluminación divina, que el mundo afrontaría una era de caos, en la cual la humanidad sería azotada por nuevos virus, enfermedades, guerras y hambrunas. Y esto pasaría muy pronto, tan pronto como en unos meses después. ¿Será un presentimiento?
¿Inteligencia desmedida? ¿O acaso pura coincidencia? ¿Qué piensas tú acerca de esto? Lo cierto es que las presentaciones de Gates solo lograron aumentar en Internet las teorías conspirativas acerca de que las élites mundiales nos gobiernan y están causando todo el caos que vemos en la actualidad para beneficiarse y mantener controlada a la población. La situación de salud nos enseñó que ante fuertes adversidades el humano se vuelve más egoísta y menos empático. Un ejemplo de esto fue la distribución desigual de vacunas, dándose preferencia a los países ricos y solo después que estos aplicaron varias dosis a sus ciudadanos fue que entregaron las sobras de sus almacenes y en pequeñas cantidades al resto de las naciones subdesarrolladas, aumentando la brecha entre los favorecidos y los desfavorecidos, y el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Y no solo eso, desde el año 2020, gracias a los encierros programados y la pausa de las economías, los grandes millonarios de todo el mundo multiplicaron sus riquezas varias veces, mientras que la clase media vio hundir sus finanzas y los pobres se hicieron cada vez más pobres, como una cachetada económica a los bolsillos. Los gobiernos imprimieron grandes cantidades de dinero sin respaldo, algunas veces para subsidiar a la población sin recursos o que habían perdido su trabajo, y otras solamente para estimular el consumo, creando inflación, y esta inflación, un año y medio después, se ve reflejada en la economía real. Cuando pagas un servicio, cuando pagas o recargas lo que es el combustible o compras en el supermercado. Y no solo esto, las malas noticias no se acaban, porque la inflación seguirá subiendo, y es que por primera vez Latinoamérica ve su consuelo en países que anteriormente contaban con una economía estable y la inflación históricamente baja, como los Estados Unidos o Europa, que a día de hoy acumulan porcentajes anuales superiores al 8%. Pero la inflación no lo es todo, porque los cierres nacionales y la reducción del gasto, sumado a otros trastornos de la economía, derivaron a una ruptura de la cadena de suministros a nivel mundial, por lo que las materias primas y las entregas de productos terminados ya no llegan al destino con la misma frecuencia y cantidad. Este trastorno ha causado que muchos artículos electrónicos o componentes hayan aumentado de precio muchas veces, o que algunos productos simplemente ya no se consigan. Y esta situación ha empeorado y empeorará con el conflicto en el este de Europa. Los millennials, sobre todo, son una generación que ha vivido en la adversidad. Disfrutaron crecer en medio de desarrollos tecnológicos como el Internet, como los videojuegos, el celular y una expectativa de progreso alta. Pero cuando pasaron a la etapa laboral se encontraron con una economía en recesión producto de la crisis inmobiliaria del 2008, con guerras, terrorismo y en muchos casos el reclamo de sus padres por no alcanzar objetivos precisos como graduarse de la universidad, comprar un auto o una casa. En los últimos años se han arraigado factores que hasta hace nada causaban el rechazo colectivo y ahora son naturales y aceptados. Algunos de estos son la cancelación de la cultura, el extremismo político, la idealización del fascismo y el rechazo del pensamiento individual. Nunca antes en la historia habían coincidido tantos elementos como para llevarnos a pensar si vivimos en la peor época del mundo o si el futuro puede ser peor para la humanidad. No te voy a inducir a que respondas si sí o no, solo te menciono los elementos para que tú mismo reconozcas la condición de nuestra época y si es posible compartas tu opinión en la sección de comentarios.